Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra. Y seguimos este recorrido que nos propone la carta a los hebreos, en el que sin duda ese esclarecimiento de Jesús como verdaderamente hombre, solidario con nuestra condición humana, pero verdaderamente Dios en cuanto camino, en cuanto Dios que actuando en nosotros sana, restaura, libera, fuente de paz, fuente también de la revisión de vida profunda, ¿no? Esa idea que apareció el día de ayer, Jesús se ha encarnado en nuestra familia con todas las consecuencias para salvarnos desde dentro. Dios se hace uno como nosotros, habla como nosotros, expresa como nosotros, vive una existencia en confrontación con momentos difíciles como nosotros, una existencia como nosotros. Yo creo que es bien importante eso, es bien importante saber que sigue estando el Señor en medio de nosotros y estando eso a través de su palabra, ¿no? Entonces, hoy desarrolla un poco más este razonamiento que nos llena a todos de esperanza. Un punto de partida es que la humanidad estaba sometida al poder de la muerte, o sea, estaba sometida a la división, estaba sometida al diablo. Diablo significa al que divide, al que desajusta, al que rompe la comunión, al que rompe con la unidad. Y todos por el miedo pasábamos la vida sometidos a la esclavitud, ¿no? Ahora se trataba de venir al mundo como el Salvador, como el enviado de Dios y para la misión concreta de salvarnos, ¿no? Ahora, ¿cómo quiso salvarnos de esta situación? Pues la respuesta de la carta es clara, haciéndose uno de nosotros de la misma carne y sangre que nosotros. Vino a nosotros para que a través de nuestra humanidad se convirtiera en nuestro camino. Quiere decir entonces que se va aclarando esa polémica, ese tema de los ángeles a los que el propósito de la salvación no estaba dirigida. O sea, no eran los ángeles lo que necesitaban esta salvación, sino nosotros, los hijos de Abraham, los hijos de Adán. Por eso se hace uno con nuestra naturaleza. Creo que esto es bien importante entenderlo. Pero este argumento se desarrolla, ¿no? El autor eh, no tiene duda en afirmar que tenía que parecerse a sus hermanos para ser compasivo y pontífice fiel, para ser parecido a nosotros, ya que tenía que experimentar de la misma raíz de nuestra existencia lo que es ser hombre, lo que es vivir y sobre todo lo que es padecer y morir. Ayer decía que Dios juzgó de una manera conveniente perfeccionar desde el sufrimiento la existencia de su amado Hijo Jesús, ya que en él iba a salvar a la humanidad. Hoy añade que tenía que parecerse a sus hermanos, tenía también que experimentar el dolor. Yo creo que esto es una de las cosas que nos acerca, ¿no? Que Jesús compadeció, pareció en todo a nosotros, menos en el pecado. De esa manera podía ser compasivo, de esa manera se podía compadecer, se podía acercar a nosotros y nosotros podíamos entenderlo. Este Dios que lloró, este Dios que sintió
el abandono, este Dios que sintió en carne propia el dolor, este Dios que sintió en su amado Hijo el abandono de los amigos, este Dios que sintió incluso que Dios estaba dormido, que Dios no estaba con él, el abandono de Dios, es el Dios que puede acompañar una humanidad que a veces por nuestros propios desajustes, por nuestras propias injusticias, la experimentamos como una humanidad sufrida, doliente, pero Cristo viene precisamente a salvar, a tocar, a restaurar, a hacer nuevas todas las cosas, ¿no? Yo creo que esto es bien importante. Ahora viene el Evangelio, este Evangelio de hoy, junto con lo que leíamos y seguimos en este Evangelio de Marcos, lo que leíamos ayer, un sábado que empieza en la sinagoga de Cafarnaúm con la curación de un poseído por el demonio. O sea, la escena de hoy presenta como una jornada de Jesús. ¿Cómo era una jornada de Jesús? Vamos a ver. Al salir de la sinagoga, interesante esto, va a la casa de Pedro y cura a la suegra. O sea, la toma de la mano, nos dice que la levanta. No debe ser casual el que aquí el evangelista utilice el mismo verbo que servirá para la resurrección. Levanta, hace que se levante, restituye el movimiento, devuelve la movilidad. Ese acto, ese verbo levantar tiene mucha fuerza porque está referido no solamente a la movilidad física, sino a la movilidad psicológica, la movilidad espiritual, existencial. Levántate, tú puedes, levántate, ánimo, levántate, no te des por vencido, ¿no? Es bien interesante. Cristo va comunicando esa victoria sobre el mal y la muerte, curando enfermos, liberando poseídos por el demonio, y el curar una fiebre de pronto nos parece una cosa de poca monta, pero no, en realidad no es así. Una fiebre en aquel momento en que no tenían los recursos de los cuales disponemos hoy, era bastante peligroso y en ocasiones mortal, ¿no? Entonces, una fiebre podía llevar a la muerte, ¿no? Y nos dice, pero de una manera tan simple como la propone Marcos. Allí fue, la tocó, estuvo con ella, le pasó la fiebre, se levantó y se puso a servir. Qué interesante. Luego nos dice que atiende y cura a muchos enfermos y endemoniados. O sea, llegan hombres y mujeres con todo tipo de dolor, de aflicción, con muchas situaciones difíciles de ceguera, de incapacidad, de invalidez, de parálisis físicas, emocionales, espirituales, y nos dice que sana, que restituye, como dice el verbo este, levanta, o sea, no se queda a recoger éxitos fáciles, ha venido a evangelizar a todos, no desecha absolutamente ninguno. Ahora pues, después de la Pascua, como Señor, como resucitado, Jesús sigue haciendo con nosotros lo mismo que en esa jornada de Cafarnaúm. Sigue luchando contra el mal que nos acecha, sigue curándonos. Si queremos y se lo pedimos de nuestros males, de nuestros propios demonios, de esos que nos afligen, de esos que nos quitan la serenidad y la paz, nos libera de las esclavitudes que muchas veces nos ponen en situación de dificultad, de debilidades. O sea, la actitud de la suegra de Pedro, que apenas curada se puso a servir a Jesús, es la actitud fundamental de Cristo, que ha venido a servir, a no a ser servido, y ha venido a curarnos de todo mal. Sigue enseñándonos que Él es el Maestro auténtico, que Él es el verdadero camino, más aún que la palabra misma de Dios lo dirige, que la palabra de Dios en Él es la fuente de nuestra primera y última sanación.
día tras día escuchamos su palabra y tratamos de que esa buena noticia se haga vida en nosotros. Tratamos de que esa buena noticia sea la luz de nuestro camino del día a día. Tratamos de que esa palabra sea la que llene nuestros oídos y nuestro corazón con con las buenas noticias de la salvación. Es bien interesante ver cómo después de esa cotidianidad de visitar la casa de Pedro, que seguramente visitaba la casa de algunos de sus amigos queridos, como era María, Marta, Lázaro, ¿no? Sigue acompañando, pero también nos dice que tiene unos tiempos no negociables, privilegiados para retirarse del trabajo y para entrar en intimidad con Dios en la oración, hacer silencio para escuchar lo que el Padre que le ama va pidiendo, pese a su actividad diaria, que a veces da la impresión de que nos desborda porque tenemos muchas actividades, tenemos muchos compromisos. Y a veces yo pienso que la vida me ha enseñado que a veces no requerimos de tanta actividad. A veces requerimos de hacer unas pausas, de hacer unos silencios profundos del corazón para saber leernos, para saber descubrir nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras propias sombras, ¿no? Le vamos a pedir al Padre, ¿no? Que con ese amor con que nos tuvo al enviarnos a su único Hijo, que en la oración encontremos su fuerza, encontremos también su luz para guiarnos, que en la oración también nos haga descubrir que cuando estamos cerca de Él y cuando su palabra es en nosotros, también podemos entrar a ser motivo de curación y de sanación, de esperanza en cada una de las personas, en cada una de las personas que encontramos en el camino. Pidámosle pues que siga acompañándonos, que se hizo uno como nosotros para que siendo uno como nosotros nos llevara el Padre. Démosle infinitas gracias por ese amor que nos tiene y agradezcamos porque como en Cafarnaúm sigue entrando a nuestros hogares para tocar, para sanar, para liberar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.